Superé por un instante mi miedo a las alturas por salvar a mi hija del miedo que tenía de caer. No sé cómo pasó, no sé qué fue lo que sucedió, pero quise investigarlo. ¿Por qué? Por esos instantes no tuve miedo. Fuimos a un lugar llamado Adamanta. Es un lugar donde escalas muros, tipo como si escalaras en montañas. Pero es un deporte extremo y lo que investigamos de este deporte extremo es que tiene múltiples beneficios como aumento de la fuerza y mejora el estrés. Pero, ¿cómo te quitas el miedo? Porque aún así te subas 1, 2, 3 metros, sigues teniendo miedo. Así que vamos a ver qué es el miedo. El miedo es una respuesta adaptativa del cerebro. Se activa en la amígdala cerebral, una estructura que detecta amenazas y manda señales al cuerpo. Cuando sentimos miedo, el cuerpo libera adrenalina y cortisol. Esto acelera el corazón, tensa los músculos y prepara al organismo para luchar o huir. El cerebro no siempre distingue entre el peligro real y el peligro percibido. En un muro de escalada, aunque la cuerda era segura, el cerebro interpreta la altura como amenaza, porque evolutivamente las caídas siempre fueron mortales. Hoy en día, el mismo sistema se activa en contextos nuevos, como hablar en público, subir a un muro o entrar a un examen. Llegamos al lugar, a los niños les dieron una pequeña introducción de cómo ponerse el arnés, algunos ejercicios básicos de movimientos, de cómo se tenían que agarrar, cómo tenían que pisar, ejercicios en cuestión de brazos, piernas, todo para que los niños estuvieran, pues, en teoría capacitados para ver lo que es que iban a hacer. Pero por un momento se complicó un poco cuando mi hija llegó a un nivel como de 5 metros. No supimos qué hacer. Ya después de la breve introducción, ya los niños ya tenían su arnés, fuimos con un instructor, llegamos a la pared donde íbamos a escalar y se las empezaron a colocar. Después empezaron a subir uno por uno, unos subían poco, otros subían un poquito más, y había unos niños, tan sorprendente, que subían los 10 metros, que es lo que medía el muro. Pero mi hija no, mi hija subió hasta los 5. Y ahí fue donde el pánico le ganó, el miedo del que estamos hablando. En ese momento yo lo vi como un juego, yo le echaba porras, vamos, tú puedes, sube, y ella subía, ella subía, yo nada más la veía, pero llegó un momento en el que volteó a verme y me dijo, no, no, ahí fue donde me di cuenta que el miedo le estaba ganando. Dije, bueno, suéltate, tenés el arnés es el que te va a jalar, no va a pasar nada, pero obviamente pues ella es una niña pequeña, no lo sabe como las personas adultas que ya tienen el conocimiento de que el arnés te va a jalar y va a amortiguar tu peso, pero ella no. Entonces ella se quedó aproximadamente como 3 minutos ahí colgada porque quería subir, pero no sabía qué hacer. Subía, bajaba y no, no pudo. Entonces, pues ahí fue donde yo con miedo se olvidó por completo mi miedo y fue cuando me puse el otro arnés que estaba al lado del otro muro, me lo puse y subí a rescatarla. Donde agarrabas las piedras de plástico, esas que vas escalando, son, son muy pequeñas. Entonces iba sobre el mismo carril donde iba ella para alcanzarla, pero la primera vez me ganó el peso y me tuve que soltar. Pero al ver su desesperación agarré fuerzas no sé de dónde y volví a subir para poder agarrarla. No sabía ni dónde pisar. Lo importante es de que sí pude llegar a donde estaba ella. No son muchos metros, son 3, 4 metros, pero cuando tú lo ves desde abajo dices, está cerquita, ¿no? Pero cuando lo ves desde arriba, el miedo te gana y aunque sean 3, 4 metros, si a mí, a una persona mayor le da miedo, imagínate a un niño. Pues como pude, fui, la agarré de un lado y nos soltamos y la pudimos rescatar.
Ahora sí que la pudimos rescatar. Ya después de que bajó, la abracé, le dije, ven, estás bien, no pasa nada, estamos jugando, es un juego, así es el miedo que sentimos, y ven, vamos a practicar. Como que no quería seguir practicando, pero la llevé a otro muro, en donde ya estábamos solos, y le dije, mira, vamos a subir nada más hasta cierto nivel donde yo pueda alcanzarte y te pueda agarrar. Y así lo hicimos, lo intentamos la primera vez, ya agarré, la cargué, la bajé. De ese no tengo video porque pues íbamos a divertirnos, no estuve grabando todo, pero lo pudo lograr. Se bajó, ya vio que el arnés del que estaba agarrada, la detuvo, no le pasó nada, volvió a subirse, se volvió a soltar, volvió a subirse, se volvió a soltar, aproximadamente 2 metros, pero lo logró. Si te está gustando el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Eso nos ayuda mucho. Después me tocó a mí subir, escalar. Los muros más pequeños son de 10 metros, pero hay de 20 y hay hasta de 30 metros. No se compara con el deporte extremo de escalar montañas, pero es una práctica y es para escaladores que no están tan experimentados. Pero dije, pues, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil puede ser si ya me aventé 2 veces de un paracaídas? La altura es de 13,000 pies contra 10 metros. No creo que sea tan complicado, pero no fue así. Al momento de subir 3 metros, el vértigo que sentí fue peor que cuando me aventé del paracaídas. ¿Qué fue lo que hice? Me agarré del arnés y me solté. Pero la diferencia es de que yo, en teoría, el conocimiento de la caída, de conocer el arnés, es mejor o es por la experiencia que un niño de 6 años. Agarré, me solté y dije, bueno, vamos. Me volví a subir, llegué a los 5 metros y cuando volteas abajo es cuando dices, cabrón, pues voy a intentarlo otra vez. Me agarro del arnés y me vuelvo a bajar. Y lo logré. Pero el miedo no se me quitó. Sentía el miedo, el vértigo a flor de piel. Después de eso, el mismo muro pude lograrlo hasta los 10 metros y se sintió todavía peor. Mientras más subes, más vértigo y más miedo te da. ¿Qué fue lo que hice? No hice lo mismo. Jalé por error la cuerda un poco más y cuando me solté tenía como 30 a medio metro, pues flojo. Entonces fue como caída libre. Sentí un miedo terrible y cuando ya se estabilizó el arnés, se pudo controlar y ya sentí un alivio. Es como un alivio de placer, pero cuando lo sueltas, sientes que te mueres. Después de bajar de esos 10 metros, volteé a ver a las demás personas que estaban en lugares más altos y dije, ¿cómo es posible que esas personas suban 30 metros, 20 metros y no tengan miedo? Y en realidad le pregunté a una y me dijo, no, el miedo no se quita, pero empiezas a trabajar poco a poco con él, porque no de la noche a la mañana te vas a subir los 30 metros, empiezas con 5, luego con 10, luego con 15, y tu cuerpo se va acostumbrando, pero el miedo jamás se va. Algo importante que también tiene mucho que ver aquí en la mente, relacionada con el miedo, es la dopamina. Y vamos a ver cómo funciona la dopamina con el miedo. Generalmente se asocia a la recompensa y el placer. Comer algo rico, recibir un like, ganar un reto, sube la dopamina. Pero en realidad, la dopamina no solo regula el placer, también regula motivación, aprendizaje y anticipación.
Cuando sentimos miedo, la amígdala y otras regiones del cerebro activan un circuito de donde también participa la dopamina. El miedo no solo genera ansiedad, también enseña al cerebro que situaciones son peligrosas y aquí entra la dopamina, porque ayuda a recordar esas experiencias para evitarlas en el futuro. En los niños, la dopamina está muy activa en el aprendizaje, porque a ellos les marca experiencias, diversión, miedos, de una forma que crean recuerdos. Y en los adultos es un poquito diferente, porque esto regula en la corteza central y podemos entender que sí da miedo, pero que vale la pena. Esa mezcla de miedo y placer es lo que hace que mucha gente busque deportes extremos, como películas de terror, casas embrujadas o deportes como escalar muros. Así que el miedo es parte esencial de nuestra vida y es buena para el cerebro, aunque usted no lo crea.